Bueno, el gozo de Dios con ustedes. Ahorita ando un poquito ronco por la adoración. Yo sabía que iba a pasar eso, era inevitable, pero dicen que el sabio es aquel que se prepara para lo que sabe que viene. Y eso es una verdad espiritual, de hecho. El viernes pasado, justamente tuve la oportunidad de predicar en un evento del gobierno. Con muchos jóvenes y adolescentes. Nadie de ahí era cristiano, de hecho me prohibieron orar. Entonces dije, ok, ¿cómo les comparto de Cristo? ¿Cómo nos lleva a Cristo sin orar? Fue un gran reto. Para nada lo tomé con miedo, lo tomé con gozo. Y al final, pues les compartí de Cristo, les sugerí que oraran ellos solitos. Y después de compartirles de Cristo, me iba a ir a la casa. Era noche, estaba de posguardia. La verdad no había dormido muy bien esa noche, entonces ya estaba muy cansado. Y cuando me regresé, me persigue un chavo de unos 17 años. Y el cuate me empieza a hacer preguntas sobre las religiones y cosas así. Y yo le empiezo a hablar pues sobre lo único que sé. Entonces empezamos a hablar sobre Jesús. Y el cuate, como nunca había entendido qué tan fácil era acceder a Dios. Entonces, al final recibió a Cristo Jesús. Y pues para mí fue una gran alegría que esa noche, que yo pude haber estado en mi casa o pude haber estado en una cena familiar que hubo, estuve con alguien y lo acompañé a que recibiera a Cristo Jesús como su Salvador. Y entonces, el título de hoy va a ser Para que venga el Rey, ¿no? ¿Por qué necesitamos estar preparados, estar listos y saber qué esperamos del Rey? ¿Por qué necesitamos saber y contestar la pregunta de por qué Jesús se la pasaba hablando del reino de los cielos? Si ustedes leen Mateo, son como 28 capítulos y él habla como 50 veces del reino de los cielos. O sea, es casi 1.5, 1.7 veces por capítulo que habla Jesús sobre el reino de los cielos. Les sugiero y les aliento a todos a poner mucha atención cuando Jesús habla de el reino de los cielos es como, y habla una historia o habla un cuento. Eso, entre más nosotros lo prestemos atención, van a ocurrir cosas dentro de nuestro corazón que van a traer mucho fruto para su reino, y que vamos a tener mayor entendimiento de lo que estamos esperando, mayor entendimiento de lo que estamos haciendo en esos momentos. Porque la vida está llena de procesos. Desde que nosotros somos concebidos, ahí comienza un proceso. Y nosotros estudiamos la vida como procesos. Y cuando vamos desarrollándonos y creciendo en ese útero, pues nosotros no sabemos que hay otra cosa más que el vientre de nuestra madre. Y el feto piensa que eso es todo. De hecho, pues se estira y deglute y hace pipí. Y es todo lo que hace, o sea, patalea. Y cuando quieres sentir que patalea, ya no patalea. Pero es lo único que conoce. Pero nosotros sabemos que hay algo más después de ese proceso. Y entonces cuando terminan esos 9 meses de proceso, a veces una semana más, una semana menos, depende, nace y la criatura está sacadísima de onda, ¿no? O sea, la criatura llega y ruido, luces, lo empiezan a sobar, le empiezan no sé, a calentar, le empiezan a meter unos tubos por la nariz, le ponen su vitamina K, lo que sea, y el bebé está como sacadísimo de onda. Pero para los médicos, que el bebé llore es una buena razón para estar felices. Por ahí decimos que si tu problema llora, tu problema está resuelto. Entonces, pero el bebé apenas acaba de comenzar otro proceso, que es la vida. En ese momento, si tratamos de volver a meter al bebé, el bebé se enferma y se muere. Pero el bebé tiene que, a veces cuando sale antes, tiene que estar condicionado a un ambiente similar al del útero de su mamá. Hay bebés que no cumplen el proceso completo y se les dificulta iniciar el siguiente proceso, que es el proceso de la vida. A esos bebés les llaman prematuros.
Y entre más prematuro sea, o sea, entre más abrupto haya sido la terminación del proceso que él tenía que llevar a cabo, va a ser más difícil y peligroso iniciar el nuevo proceso. Entonces, a un prematuro, muy, muy, muy chiquito, nosotros tenemos que hacerle incluso algo que se le llama un uterito, ¿no? Y les ponemos ahí con unas cobijitas, como si fuera un útero, y similar lo más posible que fuera el útero de su mamá, para que el bebé sienta que todavía está en ese proceso. Ahora, acabo de decir muchas palabras de procesos, pero a lo que voy es, una de las formas en las que tú puedes predicar a Cristo y debemos entender esta vida, es que esta vida también es un proceso. Y esta vida, así como la del útero, esta vida nos prepara para la vida real, que le llamamos la vida eterna. O sea que en esta vida todos pasamos por un proceso y cada persona tiene designado prepararse para entrar al reino de los cielos. Esa es la constitución la cual Dios creó la tierra. Si se fijan, Dios creó la tierra, el paraíso, el Edén, y las primeras cosas de labores que nosotros tenemos es gobernar, y Él sobre nosotros. O sea, ya había un reino establecido en ese lugar antes de que existiera algo más que solo dos súbditos y una creación maravillosa. Y hoy en la mañana, mientras compartí el mensaje de que hoy era a las 10 de la mañana, lo compartí a las 8 de la mañana. Yo la verdad, yo no quería compartir eso, pero Dios me despierta y me dice, como me hace sentir que lo debo de compartir. Y yo con la idea de que pues nadie va a ir porque lo acabo de publicar y faltan 2 horas. Entonces pues ya lo publico porque trato de ser sensible a la voz de Dios, trato de ser sensible a las conversaciones que Dios quiere iniciar conmigo. Es parte de tener una amistad con el Espíritu Santo, ser sensibles a su voz y responder, porque si no respondemos nos vamos haciendo sordos. Entonces lo subo y a los 10 minutos una exalumna de medicina me manda un mensaje y me dice, me encantaría ir contigo, pero no puedo porque estoy lejos, estoy fuera de Morelia. Y yo así como, pues espero que vengas pronto. Y así iba a terminar mi conversación y mi interacción. Mientras me estaba cambiando, el Espíritu Santo me vuelve a hablar y me dice, hoy es un día de salvación. Entonces mando otro mensaje y le digo, y le empiezo a preguntar por qué quiere venir. Y ya me empieza a contar que ha tenido pensamientos malos, que ha tenido unos días muy malos. Y yo le pregunto, ¿pensamientos de qué? Y me empieza a hablar de que tiene pensamientos suicidas. Y para eso, y yo estoy ya orando, Señor, dame gracia para salvar a esa persona el día de hoy. Así que yo ya estaba listo, ya nos íbamos a venir. Le dije a mi familia, tenemos 2 opciones. Opción A, cantar música cristiana mientras venimos a la iglesia. Opción B, vamos a llevar a alguien a Cristo. Y ya pues todos escogieron la B. Nos callamos todos, puse en altavoz y le marqué. Y ya le marqué y empecé a orar y le dije, mira, voy a orar por ti y luego voy a ponerte en altavoz con mi familia y vamos a afirmarte y luego vas a entregar tu vida a Jesús. ¿Estás de acuerdo? Y me dijo que sí. Y así pasó, tal cual las cosas sucedieron. Y esta persona, como dice Jesús, el reino de los cielos es como la parábola del hijo pródigo. Y al final de la parábola del hijo pródigo él dice algo, que es que que hay una fiesta cuando alguien regresa a casa. Así es el reino de los cielos. Y entendiendo esa parte, tú buscas cada oportunidad para llevar a alguien al reino de los cielos y que haya una fiesta en el cielo. Y es parte de entender, de tener una relación con Cristo y de darle una bienvenida al reino de los cielos. Ahora, hay una frase que me gusta mucho. Bueno, les voy a contar otra historia antes de empezar como tal con lo que está escrito ahí. Hace 2 semanas, un miércoles, estaba muy cansado, pero muy agotado y estaba harto de donde estaba. Y yo ya quería que se acabara ese día para ya hacer otra cosa. Y estaba ahí trabajando
en esa no me estaba gustando como lo que me estaban dejando de trabajo, pero aún así lo hacía. Y yo estaba como actualizando algunos datos de algunos pacientes, y en eso estoy así como, le digo al Señor como, Dios, pues háblame o algo, ¿no? Y de repente Dios me habla, y me habla acerca de una revelación de un versículo que le estuve leyendo a todos mis pacientes. Hay un versículo que me gusta leerle a todos, y es el Salmo 139. Si alguien se lo sabe, normalmente lo usan en baby showers o cosas así, de que Dios tiene pensamientos para ti y Él te vio cuando te estabas formando en el vientre de tu madre y cosas así. Y muchos lo utilizan de esa manera. Y yo, como lo he estado repitiendo con cada paciente, adquiero como una profundidad nueva acerca de ese versículo. Pero últimamente ya como que no estaba adquiriendo como ese sabor, como que ya quería cambiar de salmo. Y ese miércoles, mientras yo me estaba quejando, estaba como que Dios de repente, ¡pum!, me da una revelación nueva de ese salmo. Y empiezo a llorar, porque digo, o sea, lo sentí como una amistad, ¿saben? Una amistad con Dios es una conversación. Y Dios te habla de muchas maneras. Y Dios te puede hablar revelándote su palabra. Y en ese momento yo sentí como Jesús estaba revelándome una parte de un versículo que había estado leyendo tanto tiempo, porque quería comenzar una conversación conmigo. Y así de la nada, y yo así como wow, pero fue así como en un segundo entendí muchas cosas. Y entendí de ese versículo algo que una persona antes me había dicho. Una persona me dijo que él creía que el matrimonio no es cristiano, pero me dijo que él creía que el matrimonio o la gente necesitaba casarse porque necesitabas tener un testigo en tu vida, alguien que atestiguara los momentos en tu vida y que los compartiera contigo. Eso era para esa persona el propósito del matrimonio. Tiene algunas características, pero no es el propósito principal bíblicamente. Bíblicamente el matrimonio es para darle una familia para Dios, porque a Dios le gusta la familia. Entonces, yo en ese momento tuve la revelación y Dios me empezó a mostrar cómo Él ha sido testigo de mi vida en cada parte, en cada día. Él ha compartido conmigo mi vida. Y para mí fue como, para mí fue como muy, muy padre, y empecé a desear, Señor, quiero ser más tu amigo, quiero platicar contigo, o sea, como hoy platicaste conmigo y me enseñaste cómo fuiste testigo de mi vida, porque si se los expreso así tal vez nadie la entienda, pero yo entiendo lo que Dios me enseñó, y a veces así a algunos nos pasa. Pero desde ahí surgió un deseo, Señor, yo quiero ser tu amigo, yo quiero compartir contigo cuando trato de diagnosticar una enfermedad, quiero compartir contigo cuando trato de divertirme con mis amigos, cuando quiero afirmar a alguien, quiero compartir esos pensamientos contigo. Y eso de hecho es lo que estábamos compartiendo con el profeta que vino en el evento que tuvimos del aniversario. Él me decía eso, o sea, es una conversación que él tiene con Dios, y yo quiero tener una conversación similar. Entonces, se cierra paréntesis. Voy a comenzar esta prédica con un versículo que dice así: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Está hablando de cuando Jesús es crucificado y de repente le van a poner un letrero. Y me gusta cómo narra la persona que está escribiendo esto, me gusta cómo lo narra, y dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, la causa de Cristo. Y la causa de Cristo era la siguiente: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y ese fue el mensaje antes de morir, antes de resucitar, y es muy parecido al mensaje antes de nacer en esta tierra. Jesús ya existía antes de que naciera en esta tierra. Cristo ya era rey. Cristo era rey desde el principio. Dios gobernaba
toda su creación. Pero hubo un desprendimiento cuando nosotros decidimos no formar parte de su reino. Un reino habla de una actitud, de una circunstancia, de alguien que reina. Por ejemplo, un aburrimiento habla de una actitud de estar aburrido, ¿no? Puede ser por una persona, puede ser por muchas personas. Entonces, un reino habla de alguien que reina. Y entonces, alguien que reina, ¿qué significa reinar? Poner tu voluntad sobre algo, alguien. Eso significa reinar. Reinar rima con palabras como gobernar, ¿sí? Más que administrar, es gobernar, es poner normas, poner una ley, poner tu voluntad. Entonces, cuando el humano decidió quitar la voluntad de Dios de en medio y hacer su propia voluntad, vino a reinar el pecado, vino a reinar sus condiciones, la condición de humano. Y el problema de esto es, todos lo sabemos, aquel que gobierna su casa con violencia crea una bomba de tiempo. Si nosotros, la persona que sea cabeza del hogar, si es irresponsable, si es rápido para enojarse, si es violento, si es agresivo, si grita, si empieza a insultar, si empieza a hacer desastre, toda la casa se vuelve un caos. A veces, y lo hemos visto en muchos chistes, si la mamá se enoja, hasta el papá se esconde, ¿no? Pero es así, o sea, aquella persona que esté gobernando imparte todas las características a lo que está gobernando. Si nosotros tenemos un gobierno corrupto, imparte sus características al pueblo. Y una de esas características es pobreza. Ahora, que el pecado reine significa que el humano reina. Y entonces imparte las características, que es destrucción, que es maldad, que es todo lo que usted ha visto y ha experimentado del producto del pecado. Pero cuando Dios gobierna, príncipe de paz, juez justo, admirable, sus características se imparten a nosotros. Entonces nosotros nacimos y fuimos creados y diseñados para vivir bajo su reinado, para recibir su amor, para recibir todo lo que Él representa. De hecho, hay un versículo en Zacarías que dice que, a ver si lo anoté por aquí, ojalá que sí. Bueno, ahorita va a salir porque ahora sí lo dejé en un desorden pero dice, está en Zacarías, dice que el rey con su corazón de integridad, Él nos va a gobernar. Y entonces, Jesús ya era rey. Y Jesús viene para tomar algo que ya era suyo. Viene para regresar algo que ya tenía. Básicamente quitarnos el trono. Entonces, fíjense este nuevo significado de arrepentimiento, que no es nuevo, pero para mí fue nuevo. Arrepentimiento significa una transacción de gobierno. Es una transacción donde ya no gobiernas tú, gobierna Él. Y cuando Jesús dice el reino de los cielos, cuando antes de venir Juan el Bautista declaraba el reino de los cielos ha acercado, por eso que decía antes, arrepentíos, ¿no? Hagan esta transacción, devuélvanle el reino a quien le pertenece, al único que es digno de poseer esa posición. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no es que un reino de los cielos se haya acercado literalmente, no. El reino de los cielos no es un lugar físico, sino se refiere a que el reino de los cielos es el reino de Dios. Y por lo tanto es la voluntad extensa y completa del rey. Ahora, él intentó como rey llegar, antes de que llegara como ser humano, él intentó llegar a su reino de muchas maneras y lo podemos leer en la historia. De hecho,
una de las veces que Dios se siente rechazado por la humanidad no es cuando la gente se queja, no es cuando la gente sufre o le dice cosas. Una de las veces que en la Biblia expresa explícitamente me rechazaron a mí fue cuando el pueblo de Israel escogió ser gobernado por otro rey, como las naciones paganas. ¿Qué quiere decir? Dios estaba intentando una y otra vez, su intención era: quiero ser rey, quiero ser tu rey, porque sé que es lo mejor para ti, sé que es lo que te conviene. Y a pesar de eso, en la historia vemos una y otra vez que los reyes no cumplían las características del Rey de Gloria, de Jesús. En los libros de los reyes, Reyes 1, Reyes 2, realmente originalmente era un solo libro. Y este libro habla y describe el reinado desde David hasta el último rey, antes de que Israel haya sido exiliado a Babilonia y haya desaparecido por 2000 años. No sé si sabían, pero Israel desapareció por miles de años hasta que regresó en 47. Pero antes de eso, Israel había escrito todos los reyes que lo habían precedido. Y el libro de los reyes califica a un rey con 3 características para saber si es bueno o es malo. La primera que dice es si adoró solo a Dios. Si este rey adoró solo a Dios, palomita. La segunda característica es: se deshizo de los demás ídolos, palomita. Y la tercera es: fue fiel al pacto. ¿Cuál era el pacto? El pacto era el que Dios hizo con David. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con David? De tu simiente saldrá un rey, hablando de Jesús. Y ese rey, él iba a poner a todas las naciones bajo sus pies. Ese era el pacto, era la fidelidad del que estaba de rey con la promesa de que Dios iba a traer un rey, un Mesías. Entonces, pues ya hay palomitas, palomitas, despalomitas. Para no hacerla larga, la mayoría de los reyes fueron malos reyes. Y antes de la caída de Israel, de Judá, antes de su caída, hubo 3 reyes muy, muy interesantes. El primero fue un rey que agradó a Dios, que se llamó Ezequías. Este cuate agradó a Dios, aunque al final no terminó muy bien. Y entonces Ezequías pasa la historia dejándole la batuta a su hijo. Y su hijo hace todo lo opuesto a que su padre hizo. Hay hijos que nacen con una rebeldía en su corazón por una herida que no sanada que sus padres le causaron. Entonces este cuate es tan perverso, que es el rey más perverso que ha tenido Israel. Y es tan, pero tan perverso, que decide poner un altar de sacrificios enfrente del templo y quema a su propio hijo. Y pone estatuas en el atrio, y a los sacerdotes los cambia y pone sacerdotes paganos, y pone prostitutas en el templo de Dios, donde él dijo que su nombre iba a ser honrado para siempre. Esa es su historia. Y el cuate, para acabarla de moler, vive mucho tiempo, vive 55 años. Digo, reina 55 años, que es demasiado tiempo. Entonces termina su reinado porque lo asesinan, lo que sea, y luego precede otro rey que no dura nada, también lo asesinan. Y entonces llegamos a un niño. ¿Por qué? Pues porque hubo 2 asesinatos seguidos. El niño todavía no se desarrollaba, y es un niño que le dicen Josías, y tiene 8 años, y le dicen: pues ya vas a ser nuestro rey, ¿cómo la ves? Y dice: pues bueno, van a comprar todos los legos de... ¿cierto? Entonces Josías pues la hace como puede, ¿no? Como con sus consejeros, como le dicen. Hasta que un día alguien encuentra un libro, un rollo, dentro de tanta paganería que había en el templo. Acuérdense que había un montón de porquería, había altares que sacrificaban niños vivos. Alguien encuentra un rollo, y el rollo es leído, y es la ley.
de Dios, es el Pentateuco. Lo leen y dicen, esto lo debe de leer el rey. Van y se lo entregan al rey. El cuate ya tenía ya estaba casi dándole por sus 30. Lee el libro y de tanta desesperación, todavía no había acabado el rollo y ese cuate había rasgado sus vestiduras y estaba llorando de amargura y estaba clamando como no. Y hay algo que dice, que lo copié y lo pegué porque me encanta cómo dice, hay tantas cosas que debemos de estar haciendo y no hemos hecho. Por eso a este cuate le dicen el reformador. Y les voy a contar una historia. A inicios de año yo decidí estratégicamente leer la Biblia, para leerla toda y estar ayunando constantemente. Fue una de mis estrategias para yo acercarme más a Dios, porque todos iniciamos año con metas y propósitos. Entonces esa fue mi meta. Y yo cuando lo iba iniciando tenía algunas dudas si lo iba a poder mantener con el tiempo, porque a veces no podemos mantener cosas que nosotros nos proponemos, como ir al gimnasio o lo que sea. Entonces yo tenía como mis dudas, como no, tal vez le tiré muy alto, mejor lo voy a tirar más bajito. Y en una de esas, con esas conversaciones que he tenido con Dios, una persona me manda mensaje y me dice, lo que tú estás haciendo, este cuate es un chavo, ni siquiera es como un profeta, es un chavo, y me dice, lo que tú estás haciendo es lo que hizo Josías, y así es como Dios te va a bendecir, con la bendición de Josías. Entonces, Josías es un reformador. Él lee la escritura y dice, hay que hacer cambios. Hay algo que no estamos haciendo, que deberíamos estar haciendo. Y eso aplica para todos. Cuando tú lees algo y tú te das cuenta que no lo estás haciendo, si tú no lo haces, entonces te sales de la bendición que tuvo Josías. Entonces Josías va y empieza a quitar todos los templos, todos los ídolos, empieza a rehacer todo así, control Z, todo lo que los reyes malos hizo, pum, lo quita y lo borra de la tierra. Lo malo es que con el rey anterior, como era tan perverso, Dios ya había decidido que iba a destruir a Israel, pero prolongó la misericordia hasta que Josías se murió. Y después empezó el exilio. Pero mientras Josías estaba haciendo todo eso, hay una parte que me gusta mucho, y es que Josías llega a uno de los templos en Betel que habían puesto para adorar ídolos, y llega y él trata de profanar el templo poniendo huesos, y dice, allá había unas tumbas por allá de algunas personas que se murieron, como que ya estaban haciendo un cementerio nuevo, tiempo compartido, no sé. Y Josías dijo, no, pues vámonos, saquen todos los huesos y échenselos al templo, y ahí vamos a quemarlos para profanar y hacer impuro el templo. Entonces empiezan a sacar todos los huesos, y él, mientras está como supervisando toda la obra, ve un monumento. Ahora, el templo que está profanando es el templo que dividió a Israel. No sé si se acuerdan en la historia, Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, este cuate parecía un faraón, no parecía como el corazón de Dios. No, este cuate tenía el corazón del faraón y iba a esclavizar al pueblo y le iba a meter un montón de cargas. Se rebela el pueblo, se divide Israel en dos, pero el nuevo gobernante de Israel, que no era Roboam, dijo, chin, todos van a Judá para adorar a Dios, les voy a hacer un templo en Betel para que ya no se vayan todos para allá y que se queden conmigo. Entonces les hace un templo en Betel, y ese templo llega un profeta y dice, alguien va lo que tú estás quemando, alguien va a agarrar huesos y los va a profanar. O sea, él profetiza lo que Josías empieza a hacer. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, empiezas a cumplir profecías que se han dicho y empiezas a alinearte con los propósitos de Dios. Entonces él dice, ¿qué es ese monumento de allá? Y alguien le responde, ese monumento es de un profeta que precisamente profetizó lo que tú estás haciendo. Entonces él dice, a él no lo toquen, dejen sus huesos en paz. Y me gustó mucho, como que se los quería compartir. Entonces
la esperanza de que Dios, de que el reino de Dios viene, debe motivar dos cosas. La primera es fidelidad en el presente y la segunda es gracia para el pasado. Porque todo lo que pasó en tu vida es parte del proceso. Y todo lo que pasó ha sido coordinado y pastoreado tiernamente por Dios para regresar y cumplir sus propósitos. Dios va a cumplir sus propios propósitos. Así que a pesar de que nos equivoquemos, yo creo mucho en la ternura de Dios para alinearnos otra vez. Y a veces nosotros confundimos la ira de Dios con la ira del hombre y el celo de Dios con el celo del hombre. Les compartiré. La ira del hombre no habla más que una falta de su carácter, ¿no? O sea, si alguien se enoja así, oye, pues tachecita, ¿no? Nadie le aplaude. Y hasta empiezan a decir como, no, este cuate es bien tibio, ¿no? Pues luego se calienta y cosas así. Entonces, pero la ira de Dios, en lugar de reflejar una falta de carácter, refleja un amor intenso por nosotros. Cuando Jesús se enoja en el templo, Él vuelca las mesas, pero Él no está volcando desmedidamente porque se le haya ido de la mano. Tenía un propósito y estaba motivado por el amor de la casa de Dios, por la presencia de Dios. Él quita de en medio con su ira todas las cosas que obstaculizan y ponen pasos para acercarse a la presencia de Dios. Por eso nosotros debemos ser catapultadores a la presencia de Dios. No debemos de ser, no, pues primero tienes que hacer una serie de pasos y luego tienes que los 12 pasos y debemos nosotros de catapultar a la presencia de Dios, porque si no la ira de Dios se desata. Y luego el celo del humano es un celo movido por inseguridad, por como yo te quiero tener. Realmente tiene ciertas connotaciones tóxicas, ¿no? El celo de los humanos, pero el celo de Dios es un celo de que, yo hice un pacto de sangre por ti, yo estoy comprometido contigo. Es más como quiero llevarte a tu destino, quiero llevarte al propósito por el cual fuiste creado. Entonces, cosas que encuentras en el reino de Jesús. Jesús, cuando nos enseña a orar y Él ora el Padre Nuestro, Él dice que tu reino venga. Otra de las cosas que Jesús dice es que el reino de los cielos es, cuando Jesús vino, todos pensaban que el reino iba a iniciar inmediatamente. O sea, Jesús llegó y ya estamos listos para reinar contigo. Pero Jesús, para advertirlos de que todavía no iba a reinar, Él les cuenta una parábola. Y les cuenta la parábola de los 5 kilos de plata. Que los 5 kilos de plata es una traducción bien rara, pero existe, ¿no? En una traducción. Y habla de un noble. Y es un noble que va a ser coronado. Entonces va a una tierra extranjera porque va a tomar su reino y le deja a 10 de sus súbditos le deja a 3 de sus súbditos 5 kilos de plata y les dice: voy a regresar y quiero que este dinero crezca, ¿ok? Quiero que lo inviertan bien. Entonces llega, es coronado, pero la gente sobre la cual va a gobernar no lo quiere y lo odia. Y entonces el rey, mientras va de regreso a su casa, hay un séquito de súbditos que empiezan a pregonar malas cosas del rey. Empieza a decir: no queremos ser gobernados por él, lo que quiera, ¿no? Una campaña de desacreditación fuerte. Entonces el rey va caminando, llega con sus súbditos o con sus siervos y les dice: ¿qué ondas? ¿Cuánto dinero ganamos, no? Y entonces llega el primero y les dice: mira, pues yo hice con estos 5 kilos de plata, yo hice 10 kilos de plata, ¿no? Lo dupliqué. Pues como tuviste 10 y como yo ya soy rey, tú vas a tener 10 ciudades, porque fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Llega con el segundo: no, pues yo de lo que me diste, yo lo multipliqué a 5, ¿no? Bueno, pues 5 kilos
5 ciudades. Wow. Llega con el último y dice, ¿qué onda? ¿Tú qué hiciste? No, yo la verdad lo guardé porque tenía miedo de usted, porque sabía que usted es un rey severo, que cosecha donde no sembró. Y pues aquí está, tal cual me lo dio, aquí está. Y el rey se enoja y grita y dice, se enoja y le dice, mal siervo, sabías que yo era tan severo y decidiste hacer lo que tú querías con lo que te había dado. Te di una misión y tú hiciste lo que se te antojó, lo que tú creías que era la misión. Voy a conservar esto, ¿no? Te voy a dar salvación. Voy a conservarla para que no se me pierda, ¿no? Y ya hay creyentes que duran 40 años cuidando que no se pierda su salvación. Nada más. Y se enoja y le dice, quítenlo de mi vista, quítenle todo lo que le di y dénselo al que tiene más. Oye, Señor, pero es el que tiene más, ¿no? ¿Por qué no le das al que tiene menos, que también fue fiel? Y entonces la generosidad de Dios contrasta mucho con lo que nosotros creemos que es justo. Y entonces hace eso y luego va con la campaña de desacreditación, todos esos súbditos que estaban hablando mal de él, y los ejecuta a todos, porque fueron sus enemigos. Así dice Dios que así va a ser el reino de los cielos. Por eso no va a comenzar inmediatamente. O sea, Él nos estaba previniendo. Él dice, todavía no va a comenzar inmediatamente. Y en el ínter, esto es lo que va a suceder. Esto es a lo que hay que estar listos. Esto es a lo que hay que estar preparados. Y si Dios puso en tu corazón lo que sea que te haya impartido, tienes que multiplicarlo. Cada vez que yo puedo, yo comparto de Cristo, porque no sé cuándo Dios me va a llamar a su presencia y yo quiero ser fiel con lo que Él me dio. Como dijo el tío Ben, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces os voy a contar otra historia, porque esto debe de ocurrir en lo natural. A veces como que hacemos muy religiosas las situaciones y eso nos aleja de lo que Dios quiere hacer con nosotros. O no sé cómo explicarlo. Les voy a contar otra anécdota. Estaba en el hospital, porque me la paso ahí, por eso les cuento anécdotas ahí, porque ahí me la paso. Si yo me la pasara en la tiendita, pues les diría anécdotas de la tiendita. Entonces, estaba en el hospital y pues la verdad había una enfermera que estaba muy bonita, ¿no? Entonces, uno como hombre dice como, pues está bonita, ¿no? Entonces, pues yo decidí hablarle, ¿no? Como, pues nada, voy a perder. De todas maneras, ¿qué probabilidad hay que sea cristiana? O sea, eso es lo difícil, ¿no? Como encontrar que sea cristiana. Entonces dije, pues nada más lo voy a hablar, ¿no? Total, nada pierdo. Entonces me enteré en qué servicio estaba y llegué una noche, ¿no? Y dije, no, pues ¿cómo está el paciente, no? Y entonces, no, pues así, doctor. Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama usted? Y ya empezamos a hablar. Tenía unos ojos muy bonitos. Y ya estábamos hablando y el paciente estaba en medio, ¿no? De nosotros. O sea, yo fui a platicar con ella, pero estaba ahí pues, el paciente. Entonces el paciente se estaba chutando toda la conversación y dijo, no, pues ya cásense, ¿no? Y yo le dije, no me ayude, ¿no? Entonces llaman a la enfermera y me quedo sola con la paciente. Y ya pues le empiezo a hacer plática como, no, pues, ¿qué tiene? ¿Qué le han dicho? Y no, pues, estaba en nefrología, ¿no? Nació con una insuficiencia en sus riñones, no servían. Y era muy joven, pero ya estaba como, se veía acabada realmente por los estragos que había hecho la enfermedad. Entonces yo le dije, pues, ¿qué te han dicho? ¿Qué ondas? No, pues, ya nada más estoy terminando un tratamiento y espero la siguiente semana me dejen ir. La verdad no estaba tan descompensada. Yo creo que sí, o sea, tú la veías y decías, para lo que tiene, estaba muy bien. Y ya llevaba un mes en el hospital. Entonces ya estaba harta, ya estaba queriendo, como esperando el día que la iban a dar de alta. Y yo le digo, no, pues está bien. Y yo vi que sus piernas estaban como muy atrofiadas, estaban muy como ya chuequitas porque no se movía y estaban muy delgaditas porque estaba todo el día en la cama. Entonces
una de las cosas que mi maestro Jesús me ha enseñado es lavar los pies de las personas. Entonces yo decidí servir a la persona. No era mi paciente, tenía un montón de cosas que hacer, había ido por la enfermera, pero dije, pues le voy a lavar los pies. Y agarré y le empecé a hacer masajes y le empecé a hacer unas maniobras que es para rehabilitar los pies, para que pues, la sangre le fluya y todo. Y mientras estaba haciendo el masajito en sus pies, le sentí como, este es el momento, o sea, tengo que compartirle de Cristo. Entonces le compartí de Cristo, fue rápido, le dije, oye, ¿te puedo leer un salmo? Le leí el Salmo 139. Y el Salmo 139 me gusta porque en la última parte te catapulta a cuál es mi condición delante del Rey. Y dice, Señor, examina mi corazón y quita todo lo que en ti no te agrada y guíame por el camino de la vida eterna. Es un salmo súper evangelístico. Entonces terminé de leer esa parte y le dije, bueno, yo creo que en todos hay una condición que nos separa de Dios, que nos aleja de su presencia, que no le agrada a Dios. Todos tenemos cosas en nuestro corazón, pensamientos. Y le empecé a hablar del pecado que teníamos en nuestro corazón. Y le dije, pero si tú quieres, podemos hacer esa oración de que Dios examine nuestro corazón y que quite todo lo malo y que nos guíe a la vida eterna. Y me dijo que sí, y oramos, y entregó su vida a Cristo. Cuando yo abrí mis ojos ya estaba la enfermera y otro enfermero, como que iban a cambiar de turno. Y ya me despedí. Y al día siguiente la enfermera me manda un mensaje y me dice, no, doctor, pues gracias por visitarme, lo que sea. Y me dijo, y nada más le quería comentar que gracias por orar por mi paciente, se murió, falleció. Y yo fue así como, no manches, o sea, todo lo que Dios tiene para ella, o sea, todo, como Dios la amaba tanto que estaba esperando nada más un mes en el hospital, no estaba mala y quería que alguien llegara para llevársela. Y justamente para afirmar a los pacientes de lo que han hecho, a mí me gusta despedirme con nos vemos en la eternidad. Y fue como me despedí de ella y al día siguiente falleció. Y nada más, imagínese usted, o sea, todas las personas que en su reino van a estar gracias al entendimiento que usted tuvo de el reino de Dios está cerca. Y pues nada, quiero ser fiel, quiero ser encontrado fiel. Cuando llegue su reino, absolutamente todas sus promesas se volverán realidad. Y eso nos debe dar esperanza. También la Biblia habla de Josías como un rey que jamás ha existido. O sea, nadie ha existido como Josías. Nadie ha existido. La Biblia habla, no ha habido un rey que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Y desde entonces no ha habido un rey como él. Habla de que no hay nadie como Josías que vivió pues, con el entendimiento que tenía, ¿no? Con los consejeros que tenía, hasta que se encontró con el libro de la ley. Y entonces él cambió su historia, porque él entendió que había algo que no estaba haciendo. Y él se preparó para recibir el reino de Dios. Y la Biblia lo señala como eso. No hay alguien que se haya vuelto con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y luego esas palabras retumban y resuenan cuando Jesús dice el primer mandamiento es ese: ama a Dios. Eso ya se había declarado sobre él antes de que Jesús declarara cuál era el primer mandamiento. Hay gente que necesita escuchar el Evangelio. También en Zacarías dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. La voz de los profetas que no alcanzaron a sus padres, Dios, Zacarías es un profeta que él habla cuando están regresando del exilio. Es un joven
Él tiene muchas visiones. Deberían de leer Zacarías. Zacarías es de los profetas que más visiones tienen. Y Zacarías les está profetizando a la gente. Sus padres parece que no, la voz de los profetas no alcanzaron, porque ellos fueron rebeldes. Ellos decidieron rechazar al Señor. Y le dice, y cada quien recibe lo que establece como camino. Si tú estableces un camino para tu voluntad, vas a recibir inmediatamente las consecuencias que tiene seguir tu voluntad. Pero si tú pones un camino para que venga el rey, su reino se establece. Y entonces eso nos lleva a dos historias. La primera historia es del trayecto que Jesús iba a Jerusalén para ser crucificado. Él llega a Jericó y él está compartiendo, tiene un montón de personas que lo están siguiendo por todos los milagros que ha estado haciendo. Y hay un hombre en la Biblia que era muy rico, pero demasiado rico, pero era rico a costa de puras estafas y puros robos. Y era el jefe de todos los ladrones, de todos los republicanos, así les decían. ¿Qué hacía un republicano? Era un judío que se pasaba al bando de los romanos, que era el pueblo que estaba sometiendo a Israel. Y entonces Roma le decía, pues mira, tú me tienes que dar 5 monedas por este cuate, ¿no? Y entonces él le decía, dame 7 o dame 8. Oye, ¿por qué? Pero si son 5. Dame 8, te vas a la cárcel. Ten pues escoria, ¿no? Ten basura. Tú deberías estar con nosotros, pero nos has abandonado, has cambiado a tu Dios y ahora nos estás oprimiendo. Dios va a ver todo y te va a pagar. Y lo empezaban a maldecir. Pues, ¿quién no maldeciría a alguien tan corrupto? Y este era el jefe de todos ellos. Él les enseñaba todas las estrategias de cómo robarle a la gente. Y entonces, pero había algo dentro de este hombre que anhelaba ser transformado, que anhelaba a Dios, que anhelaba regresar al Dios que él había traicionado, que él había abandonado. Entonces, escucha que Jesús viene. Él trata de verlo, pero era muy chaparrito y la gente no lo dejaba ver. Corre, se adelanta, sube mientras va pasando, dice, no quiero que se me pierda esta oportunidad. Sube al árbol para verlo y entonces Jesús lo voltea a ver y lo llama por su nombre y le dice, Zaqueo, debo de ir a comer contigo, bájate. Y entonces toda la gente se dice, ¿qué onda? No sabe quién es este cuate. No sabe con quién se ha metido, no sabe en qué casa va a entrar. Va a entrar en una casa llena de la escoria de la sociedad. Y mientras toda la gente, que es buenísima para criticar y juzgar, estaba así, hablando sobre Zaqueo, Zaqueo recibe las palabras de Jesús y él dice, a todo el que le he robado, como para callarlos, a todo el que le he robado, le voy a devolver 4 veces más de lo que le robé. Y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y cuando Jesús escucha la declaración de Zaqueo, él dice, en este momento la salvación ha entrado a tu casa. Y esa es un modelo, una señal de cómo nosotros debemos de recibir el reino. Me encontraste al otro joven rico que tenía tantas riquezas que no pudo dejarlas. Y entonces Jesús come con él y la salvación llega a su casa. Y después sigue su trayecto. Cuenta la parábola que les acabo de contar de mi reino viene pronto y esto es lo que va a pasar. Tienes que ser fiel en lo poco porque vas a reinar conmigo. Y entonces Jesús llega a Jerusalén y antes de entrar a Jerusalén, él adelanta a sus discípulos y les pide un burrito. Qué cosa que ya había profetizado Zacarías. Zacarías dijo que el Mesías iba a entrar por un burrito. Entonces llega Jesús y es ovacionado por toda la multitud y todos ponen sus vestiduras para que el burrito pase y pone hojas y lo empiezan a alabar, le empiezan a decir, paz en el cielo, gloria, gloria al cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y empiezan a ovacionar a Jesús. Imagínense en la imagen completa cómo Jesús se sentía. Jesús, el rey que le había sido arrebatado de alguna manera su reino por nuestro pecado, y él todo este tiempo ansiaba reinar y ansiaba que viniera el reino, y en ese momento lo están recibiendo como un rey. De hecho lo quieren hacer rey. Entonces
él está siendo ovacionado y yo sentí como, esto es casa. Cada vez que nosotros lo recibimos así, cada vez que tú llegas y tu perrito te recibe brincando y lamiéndote y muriéndose por estar contigo, tú como que dices, esto es casa, aquí me siento en casa. Entonces, de repente Jesús va caminando y otros fariseos le dicen como, hey, cállense, ¿nos vas a dejar que digan todas esas cosas? Y él dice, si ellos se callan, las piedras van a empezar a clamar, porque esto es casa, el reino ha venido. Y uno piensa, wow, qué entrada tan triunfal, ¿no? Le dicen la entrada triunfal, qué entrada tan esplendorosa. Pero nada de eso tuvo éxito, porque al final la misma gente que lo estaba ovacionando, al final lo terminaría coronando en una cruz. Y entonces, una entrada triunfal para mí, más que esa, fue la entrada triunfal que hizo a la casa de Zaqueo, donde hubo una transformación completa. Entonces, les voy a leer una parte de Zaqueo y con eso vamos a terminar. De Zacarías, perdón. Zacarías habla tantas veces de Jesús. Él habla de cómo sería Jesús como rey. Habla que Jesús vino como pastor, como un buen pastor, y los pastores malos de Jerusalén lo rechazaron. Y entonces él de repente se pone en el lugar de Jesús y Dios le manda que él pastorea unas ovejas con 2 varas. Y él está pastoreando las ovejas con 2 varas y se deshace de los pastores malos y les dice, yo me encargo de estas ovejas porque no las están pastoreando bien, nada más las están matando y están haciendo un montón de dinero con ellas, y de eso no se trata de cuidarlas, se trata de llevarlas a pastos y todo eso. Entonces de repente Zacarías se convierte en pastor, de profeta se convierte en pastor, y entonces está pastoreando, pero a la gente no le gusta cómo pastorea, no le gusta su pastoreo, ellos quieren ganar y enriquecerse, y entonces expulsan a Zacarías, y Zacarías les dice, bueno, ¿y cuál es mi paga? Todo el tiempo que les estuve cuidando a las ovejas no es gratis. Y llegan y dicen, pues ¿sabes qué? Esta es tu paga, ¿no? Y le dan 30 monedas de plata, ¿no? Aquí están tus 30 monedas de plata. Y se las avientan. 30 monedas de plata en los tiempos de Moisés era lo que se pagaba por el esclavo que estaba enfermo de muerte. O sea, alguien que ya no valía para nada. Si tú te quieres hacer un esclavo que de repente estaba cojo, de repente tenía una enfermedad y ya no te servía, tú lo vendías por 30 monedas de plata. Y entonces a Zacarías le dijeron, ten 30 monedas de plata. O sea, no nos sirves, tu trabajo no nos sirve. Y de hecho Zacarías sarcásticamente le dice, gracias por esta ganancia que vale tanto, con tanta valentía me dieron. Y Dios estaba haciendo un guiño a lo que iba a pasar con Jesús, que iba a venir un buen pastor, un perfecto pastor, y su paga iba a ser, no te queremos, tú eres nada para nosotros, tú eres menos que un esclavo que está a punto de morir. Y así Zacarías más adelante él profetiza y él dice, lamentense porque el día que yo derramé mi gracia seré traspasado. El día que les di mi espíritu de gracia me traspasarán y todos se lamentarán por mí. Y el día que Jesús crucificado derramó su gracia sobre nosotros, Él fue traspasado. Y habrá un día donde habrá lamento, pero no será un lamento triste, será un lamento desgarrador, porque Jesús vendrá como rey y todos sus enemigos, todas las personas que decidieron desacreditarlo mientras él iba después de ser coronado como rey, todos sus enemigos él los someterá. Y vendrá un rey, que es un rey que será un sacerdote. Ahí en Zacarías hay una imagen de un rey, de un sacerdote que se llama Josué. Y este sacerdote
Zacarías, Dios le dice, corónalo. Y cuando lo corona, él le habla y le dice, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre, mientras lo estaba coronando al sacerdote Josué, cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios, entre el sacerdocio y entre el rey. Y dice, todo esto sucederá si escuchan obedientes la voz del Señor su Dios. Si quiere, póngase de pie. Puede pensar cuántas. Esto pasó 500 años antes de Cristo. Zacarías estaba profetizando de un reinado que está por llegar, que todavía no viene, pero está por llegar. Si nosotros, si tú le pones en ChatGPT o lo que quieras y calculas la probabilidad que hay de que todas las profecías mesiánicas, todas las profecías de Jesús se cumplan, es más probable que todas las estrellas del mundo colapsen, del universo colapsen. Hay más probabilidad de eso que de que todas las profecías acerca de Jesús se hayan cumplido. Sin embargo, todas sus profecías, todo lo que se ha dicho de él es cierto y ha prevalecido y se cumplirán. Se ha cumplido y se cumplirá. Y entonces yo quiero preguntarte hoy, ¿qué tan, como esa gente que decía, ¿cuándo vendrá el rey? Y que le exigía a Zacarías, hey, nos dijeron que 70 años y después iba a haber un reinado, ¿cuándo vendrá ese rey? Y esa era la pregunta del millón. Cuando Jesús vino, le preguntaban, ¿tú eres el que va a reinar? ¿Tú eres el Mesías? Pero Dios no está asustado por la pregunta. Él más bien nos voltea la pregunta y nos dice, arrepiéntanse porque el reino de los dioses está cerca. ¿Eres una persona que está lista para recibir su reinado? ¿Eres una persona que está lista para decir, yo todo lo que me diste lo multipliqué lo más que pude? Esto es del proceso de mi vida, esto fue mi desempeño, esto fue todo lo que tenía de mí. Una de las veces que mi papá habló conmigo, como de esos consejos paternales, él me dijo que el fracaso no era, o sea, haber alcanzado el éxito no es el éxito, sino haber dado todo de ti, aunque parece que hayas fallado. Y creo que no hay un sentimiento más incómodo que el no haber intentado con todo lo que tenías algo que tú querías. Ahora, cuando se trata de esta vida que es una oportunidad realmente para ver el reino de los cielos, para ver el reino de Dios, mi pregunta es, ¿qué tan preparados y voluntariosos estamos para traer su reino a la tierra? Para decir, mira, Señor, todavía no me ponías por una ciudad, pero yo ya estaba pastoreando a las ovejas que tú me dabas. Yo ya estaba trayendo a las personas a tus pies. Yo ya estaba administrando lo que tú me habías dado, los recursos que tú me habías dado, lo que tú compraste con tu pacto de sangre. Aquí está, Señor, yo te lo entrego. Yo viví como Zaqueo o como Josías. Tal vez en algún momento no tenía el entendimiento, no tenía el conocimiento, pero yo ahorita que he recibido, yo quiero amarte y con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente. Entonces, eso es una invitación, ¿no?, el día de hoy. Y pues nada, eso, pues que vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra vivifica. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer
un cielo nuevo y una tierra nuevas. Gracias, Dios, porque tú vas a venir a reinar, Señor, y hoy quiero tu reino en mi vida. Hoy quiero, Señor, ser como Juan el Bautista, anunciar que viene tu reino. Yo quiero, Señor, esperar con gran ansia la venida de tu Rey, Señor, y yo oro para que tú me des una amistad contigo. Quiero ser un amigo de ti, Señor. Quiero poder amar lo que tú amas, porque heredaremos lo mismo. Gracias, Señor, por tu herencia en los cielos. Y oro, Señor, para que pueda recibir con humildad lo que tú me estás dando y ser visionario de cómo puedo invertir, Señor, estas riquezas que tú me has dado. Ayúdame a ser fiel en lo poco, Señor. Ayúdame a ser obediente. En el nombre de Jesús. Amén.